buenos días. Llegamos al día viernes 24 de mayo. Como sabéis, estamos con Eli en Argentina, visitando esta semana a nuestra familia, agradecidos por vuestras oraciones, pero estos devocionales han quedado grabados con antelación para que vosotros podáis continuar con la lectura de la palabra de Dios a lo largo de todo este año y además recibáis la bendición de una breve meditación en uno de los pasajes correspondientes a este día. Hoy nos toca leer segundo de Samuel capítulo 24, primero de Crónicas capítulo 21 y Romanos capítulo 4. Vamos a meditar en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, 22 al 28. Eli nos lee esta porción esta mañana. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículos 22 a 28. Entonces David dijo a Ornán: «Dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo». Y Ornán respondió a David: «Tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo». Entonces el rey David dijo a Ornán: «No, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste». Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Muchas gracias, Eli. Primero de Crónicas 21 narra un evento crucial en la vida de David, el rey de Israel. Vamos a intentar hoy explicar un poquito lo que sucede en este evento tan importante. Él ha realizado un censo incitado por Satanás, cosa que nos parece extraña, extraordinaria, sorprendente, porque Satanás incita a David a censar el pueblo de Israel. David ordena a Joab y a los líderes que cuenten los israelitas desde Beerseba hasta Dan. Y nos llama la atención que Joab, este hombre que ha sido una espina en el ministerio, en la vida, en el reinado de David, ayudándole muchas veces, pero también causándole mucho daño a su testimonio por acciones irreflexivas y dañinas, pues este Joab advierte a David sobre las consecuencias de este censo. Pero, a pesar de la recomendación correcta y espiritual que Joab le hace, David insiste. Obviamente la palabra de Dios nos dice que esto era un pecado. ¿Por qué? Bueno, porque, como veremos luego, había orgullo en el corazón de David en el trasfondo de esta orden. Por lo tanto, luego Dios le da, a través de un profeta, la elección del castigo que va a recibir. Y Dios envía al profeta Gad para dar 3 opciones de castigo a David. Primero, 3 años de hambre. Segundo, 3 meses de derrota ante los enemigos. Y tercero, 3 días de peste en la tierra.
Claro, David sabiamente elige la última. ¿Por qué? Porque él sabía que eso era algo que dependía enteramente de Dios. No tenía que ver con la cosecha, no tenía que ver con el comercio con las naciones extranjeras, ni siquiera tenía que ver con las guerras y los enemigos. Tenía que ver con la acción directa de Dios sobre su vida y la de su pueblo. Y entonces encontramos ese castigo, la peste y la misericordia divina. Los versos 14 a 17 nos relatan que 70.000 hombres mueren en Israel debido a la peste, que Dios envía un ángel para destruir Jerusalén, pero finalmente se arrepiente y detiene la destrucción. David ha reconocido su pecado y ruega para que se pare este castigo. Y finalmente vamos a ver a David en la construcción de un altar, en los versos 18 al 22. Dios ordena a David construir un altar en la era de Ornán el Jebuseo, y éste ofrece su terreno y los materiales para el altar, pero David obedece y construye el altar como un acto de adoración, pagando lo que correspondía, porque no quería ofrecer al Señor algo insignificante. En resumen, Primera Crónicas 21 muestra la relación entre la desobediencia de David, la misericordia de Dios y la importancia de la adoración. Qué hermosos 3 temas. Por eso hay aplicaciones que hoy quiero dejar con vosotros. En primer lugar, reconocer las consecuencias del orgullo y la confianza en uno mismo. David, tentado por Satanás, decide hacer un censo del pueblo de Israel, y este acto de orgullo y confianza en sí mismo resulta en una gran calamidad para el pueblo. La historia nos deja ese mensaje. Debemos ser conscientes de nuestras motivaciones y no confiar en nuestras propias fuerzas. Es importante la humildad y la obediencia a Dios. Y Joab, que advierte a David sobre las consecuencias del censo, pero David está cegado, insiste, persiste en obcecadamente hacer un censo. Y a veces nuestra obstinación y desobediencia pueden tener graves repercusiones. Por eso debemos humillarnos ante Dios, buscar su dirección y obedecer sus mandamientos. Hay una lección sobre el arrepentimiento y la misericordia divina. Cuando la peste azota a Israel, David se arrepiente y busca la misericordia de Dios, y Dios detiene la destrucción y muestra su gracia. La historia nos enseña que incluso en momentos de juicio, Dios está dispuesto a perdonar y restaurar si nos volvemos a Él. Está la historia del hijo pródigo plasmada allí en Lucas capítulo 15. Y si en esta mañana me estás escuchando y te das cuenta de que tu obstinación te ha llevado a una situación de pecado, de frustración, de miseria, vuélvete al Señor, vuelve a la casa del Padre. Él te va a recibir porque es un Dios misericordioso y perdonador. Luego encontramos la adoración y la construcción del altar. David construye un altar en la era de Ornán como un acto de adoración y expiación. A veces nuestros errores requieren sacrificio y restitución. La adoración sincera, la búsqueda de reconciliación con Dios son esenciales en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, este libro, este capítulo de Crónicas nos insta a la humildad, la obediencia y el arrepentimiento, pero también nos desafía a una genuina adoración. Qué hermosas lecciones nos ha dejado David. Meditando ayer en el segundo libro de Samuel, en sus palabras finales, escritas bajo la inspiración divina, donde él afirmaba
haber hablado por la dirección de Dios. Y hoy, al reflexionar sobre esta nota triste también en su vida, pero es así la palabra de Dios, no disfraza, no tapa, no quiere presentar como perfectos a los siervos de Dios, sino que nos muestra tal cual eran, con sus éxitos y sus fracasos, sus virtudes y sus defectos, mostrándonos que son parecidos a nosotros. Por eso, no te desanimes. Pon tu mirada en el Señor, levanta tus ojos y vive una vida de santidad y compromiso. Padre, gracias te damos por David, gracias por sus lecciones, gracias por la adoración que él brindó desde un corazón sincero, levantando aquel altar en aquel sitio en el cual un día nuevamente se adorará al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, que sea pronto, Padre. Gracias por estas lecciones espirituales, que podamos aplicarlas a nuestras vidas hoy. Amados, que tengáis un muy buen fin de semana. Nosotros estaremos visitando a amados hermanos que hacía tiempo no veíamos aquí en nuestra preciosa ciudad de Mendoza. Luego viajaremos a Buenos Aires para ministrar durante 2 semanas en Palabra de Vida y estar reencontrando también a muchos amados hermanos que hace muchos años que no vemos. Gracias por orar por nosotros. Vosotros estáis atentos al mensaje del domingo desde Revive y Dios mediante, el lunes nos reencontramos. Quedarán grabados en la buena voluntad del Señor estos devocionales y manteneos fieles en la lectura de la palabra de Dios para leer la Escritura completa en todo este año 24. Manteneos bendecibles y recordad, lo que te deleita, te dirige.